Buenas noches y bienvenidos un jueves más a Los Reporteros. Enseguida viajamos a la frontera de Grecia, donde se encuentra nuestro enviado especial Rafa Fernández para conocer la última hora del polémico tratado que la Unión Europea está negociando para dar una respuesta a la dramática crisis de los refugiados. Pero antes vamos a acercarnos a la situación desesperada que están viviendo cientos de miles de personas que huyen de la guerra y que se ha convertido ya en una de las mayores tragedias humanitarias que se recuerdan. Cientos de miles, millones de personas se desplazan errantes huyendo del horror y de la muerte. Se juegan la vida al cruzar mares y ríos, atraviesan campos, muchas veces alambrados de intransigencia, para adentrarse en Europa y aguardan bajo el agua y el frío a que se abra una puerta a la esperanza. Estas imágenes, tan repetidas en las televisiones en los últimos meses, son el reflejo de una tragedia humanitaria de tal dimensión que será recogida en las páginas más tristes de la historia del continente. Entretanto, la vieja Europa de los gobiernos, la oficial, se sienta a la mesa en cómodas estancias enmoquetadas y decide sobre la amenaza que se cierne sobre nuestras fronteras. Sella acuerdos con fotos de familia que contrastan tristemente con la imagen fija que se reproduce a diario de familias verdaderas que lo han perdido todo. Europa también pierde en esta crisis, nada más y nada menos que sus valores esenciales, en tanto que considera ilegales y una amenaza a los que llaman aterrados a su puerta. Ahmed dice que prefiere morir aquí, que no volverá a Damasco porque le buscan. Vas a morir o a matar, y ninguna de esas son sus opciones, dice después de haberlo perdido todo tras huir de la capital siria. Este es el problema real: seres humanos que persiguen reiniciar sus vidas a las puertas de Europa. Quiero vivir en paz, con mi familia. Solo quiero vivir una vida normal, una vida corriente. Solo tengo 17 años y me ha tocado vivir cosas muy difíciles. He vivido la guerra más dura que uno haya podido jamás ver. Mientras esta imagen se sucede en las fronteras, los gobernantes de la Unión Europea han tratado hoy de dar visos de legalidad a un acuerdo que podrían anunciar mañana para gestionar, o mejor, evitar la llegada masiva de refugiados. Corren malos tiempos en Europa para la solidaridad. Crecen las posiciones de intolerancia sobre la llegada y presencia de inmigrantes. La última prueba, el ascenso de los partidos de ultraderecha anti-inmigración en las elecciones regionales alemanas del pasado fin de semana. El gobierno español, que parecía en un primer momento apoyar el acuerdo con Turquía. De lo que se trata es de conveniar con Turquía. Vamos a ayudarle, pero a cambio vamos a pedir que se puedan retornar a su país a las personas que salen de allí y vienen a la Unión Europea. Ha matizado ahora su postura inicial y se opone a las expulsiones colectivas. España se opone radicalmente a cualquier expulsión de tipo colectivo, pide un tratamiento individualizado y la suspensión de la deportación hasta que se produzca la resolución de ese tema, y si hay que producir un retorno, pide garantías para que se dé seguridad en la protección a los refugiados. El pacto alcanzado y anunciado con el gobierno turco el pasado 7 de marzo topó con Naciones Unidas. El responsable en Europa del Alto Comisionado para los Refugiados recordó, entre otras cosas, que la expulsión colectiva está prohibida por la Convención Europea de Derechos Humanos y que un acuerdo que establece la expulsión directa de extranjeros hacia un país tercero no es compatible con la legislación europea ni con la legislación humanitaria internacional. Estas circunstancias han obligado a los negociadores a limar del documento acordado con el gobierno turco todos aquellos aspectos que puedan quedar fuera de la legalidad internacional, aunque mantiene el espíritu del acuerdo con Ankara. Es decir, los inmigrantes sirios llegados a Grecia volverán a territorio turco. Eso sí, después de revisar cada uno de los casos, protocolo que se hará de manera exprés. Además,
se concederán al país turco una serie de ventajas que aceleren su entrada en la Unión. Y no quiero hablar de la capitulación ante de Turquía, que está ejerciendo un chantaje vergonzoso para utilizando la vida de esa pobre gente para poder entrar en la Unión Europea. Porque sabe que la mayoría de los países están en contra de su entrada por 1000 razones. Es un país que no respeta los derechos humanos, es un país que mata a los opositores, es un país que ataca la libertad de expresión. Acaban de cerrar un periódico, Zaman, hace unos días, y la Unión Europea pacta con ese país, tal y como Inglaterra y Francia han pactado en los años 30, finales de los años 30, con Hitler, abandonado a Checoslovaquia. Es lo mismo. Pero este no es el único problema en el intento de impedir la llegada de inmigrantes. Cuando una puerta se cierra, se abre otra. Lo saben bien las mafias que desde hace años trafican con la desesperación de los que huyen de la guerra. Los gobernantes europeos temen que se abran nuevas rutas. Están cerrando las rutas entre Turquía y Grecia. Bien, mañana tendremos unas nuevas rutas que se van a abrir en Italia, la ruta, digamos, albanesa. Y ahí tendremos otro problema, porque cuando los estados, las autoridades legítimas, no abren los brazos y cumplen con sus obligaciones jurídicas internacionales, son las mafias que hacen ese trabajo. La situación es compleja, pues al papel de los traficantes en esta tragedia hay que sumar la desesperación de las personas que, lejos de encontrarse a salvo después de huir de la destrucción y la muerte, han topado con la imposibilidad de rehacer sus vidas. I feel sick of this, so tired and bored of this. Just waiting for nothing. Este joven refugiado sirio dice estar cansado de esto. Esperar para nada. Esperar, esperar, esperar y después nada. Como le ocurre a Nidal, la desesperanza cunde entre las miles de personas que permanecen retenidas en condiciones extremas y sin respuesta alguna. La situación en este campamento de Idomeni, en Grecia, ha llevado en las últimas horas al intento desesperado de muchas familias de marchar para encontrar un paso alternativo desde el que atravesar la frontera hacia Macedonia. Cientos de ellos consiguieron llegar hasta este país, pero el ejército les cortó el paso y finalmente fueron deportados de nuevo al asentamiento griego. La paradoja estriba en que el gobierno de Chipras, a su vez, les insta a que lo abandonen. Απευθύνουμε λοιπόν έκκληση τόσο στους πρόσφυγες που βρίσκονται στην Ιδωμένη. El primer ministro griego cree que los que cerraron la ruta de los Balcanes no lo hicieron por casualidad y no piensa que haya posibilidad de que la vayan a reabrir. Gestos como este del artista chino Ai Weiwei, que llevó un piano a Idomeni para que una joven refugiada pudiera tocarlo, reflejan sensibilidad. Pero la música que escuchan estas personas no es la misma que acompaña a los jefes de Estado y de gobierno europeos. Los valores sobre los que se construyó Europa están ahora en entredicho. Estamos en un mundo absolutamente salvaje. La Unión Europa ha pisoteado sus valores, no tiene ninguna lección de derechos humanos y de valores que dar al resto del mundo. No tiene ninguna posibilidad de darlos porque ha perdido sus valores. Es así. La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Así está escrito en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, documento que pasó a tener carácter jurídico vinculante para los Estados miembros desde el Tratado de Lisboa. Un acontecimiento cuyo significado, protocolo y grandiosa puesta en escena vuelve a contrastar con la cruda realidad.
Una cruda realidad que desde hace varios días está comprobando nuestro enviado especial Rafa Fernández. Nos vamos en directo hasta la frontera de Grecia. Rafa, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentras exactamente? Buenas noches. Bueno, me encuentro en los alrededores del campo de refugiados de Idomeni. Estamos un poco más lejos de la zona habitual en la que hemos hecho directos esta semana, porque la policía hoy ha desalojado a todas las unidades móviles. Es verdad que la carretera que lleva al centro del campamento es muy estrecha y estos últimos días está llegando mucha ayuda humanitaria, entonces nos han sacado fuera. Estamos en un sitio en el que hay dispersas grupos de familias, como esta que tengo a mi espalda, en tiendas de campaña, que se dirigen hacia el centro de este campamento. Rafa, lleva varios días allí. ¿Qué es lo que sientes? ¿Cuáles son esas sensaciones que difícilmente pueden recoger las cámaras y transmitírnoslo? Bueno, es un cúmulo de sensaciones, ¿no? Para empezar, hoy, hace unos minutos, hemos asistido a una batalla campal bastante grave entre grupos de refugiados sirios y grupos de refugiados afganos. Mantienen piques a diario, lo que pasa es que el de esta noche ha sido muy serio porque se han peleado lanzándose piedras, palos e incluso la leña que arde en las hogueras que encienden los refugiados por cualquier motivo. También por la tarde ha habido momentos de mucha tensión y eso lo que indica es que estamos ante una jornada clave, ante el resultado de una cumbre que se está celebrando en Bruselas, que puede ser determinante para su futuro. Como periodista, la obligación que tenemos es la de informar y mantenernos al margen. Como ser humano, evidentemente esto, Patricia, es bastante duro. Cuesta acostumbrarse a ver cada día a niños pequeños que juegan, que se divierten como si estuvieran de camping, cuando en realidad son refugiados sin un futuro claro en su vida. Algunos de ellos han nacido en guerra y viven en una situación de extrema violencia que cuesta trabajo entender. Claro que sí. Hablabas de esa cumbre europea. Allí llegan noticias de esas negociaciones del tratado con Turquía. ¿Son conscientes de lo que está ocurriendo a 2.000 kilómetros de distancia? Son completamente conscientes. De hecho, hay rumores que circulan ahora por el campo de que mañana podría celebrarse aquí una manifestación, un acto de protesta en demanda de una solución. A los periodistas nos preguntan constantemente si sabemos algo. Esta tarde ha sido especialmente intensa en ese sentido porque quieren saber y ya han dejado claro, lo hacen en corrillos cuando ven a grupos de periodistas, que no piensan volver a Turquía. Y ahí hay que distinguir muy bien quiénes son los que hablan. Por ejemplo, pensemos en un sirio de origen kurdo. Los kurdos es una minoría muy importante dentro de Turquía que mantiene un pulso con el Estado turco muy tenso, sobre todo después de los últimos atentados que ha protagonizado, cuya autoría se relaciona con un grupo armado separado del PKK. ¿Qué pasa con los afganos, a los que se les considera migrantes económicos, cuando en realidad llevan más de 10 años en guerra? ¿Qué pasa con los iraquíes? No digamos cuál es la situación de Irak. Por lo tanto, hay muchísima tensión, hay muchas ganas de saber qué es lo que pasa y por supuesto que son plenamente conscientes porque se juegan mucho, se juegan seguir su camino hacia el norte de Europa o permanecer aquí. Y la alternativa a la que no piensan aceptar es la de ser deportados a Turquía. Pues Rafa, muchísimas gracias por tu trabajo. Seguiremos muy pendientes de todo lo que ocurra donde te encuentras y también lo que está pasando en la cumbre europea que termina mañana. Y vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de algo bien distinto. Solo 4 meses después de que el Papa Francisco decidiera acortar el proceso y abaratar los costes para conseguir la nulidad matrimonial, las parejas que han elegido esta fórmula para dejar sin validez su boda eclesiástica han aumentado considerablemente. Hasta hace poco la nulidad estaba al alcance de personas adineradas y con cierta influencia, quizá por la repercusión de algunas parejas muy famosas. Hoy parece que todo esto está cambiando. Vamos a conocer, de hecho, las novedades y a algunas de las personas que han rehecho su vida matrimonial sin romper con la Iglesia. Procesos más rápidos y menos costosos. Los católicos que acudan a un tribunal eclesiástico para pedir que se declare nulo su matrimonio gozan ya de estas 2 ventajas. Es la voluntad del Papa Francisco, que ha visto la necesidad de recuperar a muchos fieles divorciados que hasta hace poco tenían que esperar años para que la Iglesia Católica admitiera que su unión no había sido válida, que en realidad, a los ojos de Dios, nunca habían estado casados.
Cuando el amor se acaba, la convivencia se hace imposible o las desavenencias insalvables, muchas parejas casadas dan el paso de separarse. Por la vía civil, el divorcio permite anular la unión, a todos los efectos, salvo en el plano religioso. Si la boda fue por la Iglesia Católica, la anulación es imposible. Solo cabe la posibilidad de demostrar que el matrimonio fue nulo. Nulidad, no anulación. Esto es muy importante destacarlo porque no se trata de romper un matrimonio que existe, porque eso en la Iglesia no es posible. O sea, el Evangelio es muy claro, Jesucristo, sobre el tema del divorcio. Y eso sería un divorcio, romper un matrimonio que existe, una anulación. Pero en cambio una nulidad es decir que allí no hubo matrimonio. Es decir, la clave para lograr una declaración de nulidad no es que un matrimonio fracase, sino las circunstancias que rodearon al momento de dar el sí ante el altar. Es declarar que el matrimonio, en el momento en que se constituyó, en el momento se llama matrimonio infiere, matrimonio en el momento en que las personas, los cónyuges los contrayentes, en ese momento se intercambian el consentimiento matrimonial, hay algún elemento que lo hace que no sea válido. Todos entendemos que hay contratos no válidos. El matrimonio se trata como un contrato consensual, es un consentimiento que se da en las partes, un consentimiento muy serio, muy importante, y hay muchos elementos que, si no están en el momento de contraer matrimonio, pues el matrimonio nace nulo, no nace como tal. Fue el caso de José, un católico practicante de Córdoba que hace 3 décadas pidió la nulidad de su primer matrimonio. Vine aquí a esta parroquia recién casado de segunda por lo civil a presentarme al párroco. Yo tengo que ser coherente, ¿no? Primero, que soy católico. Segundo, que quiero que la Santa Madre Iglesia anule el primer matrimonio porque lo creo de justicia, y luego que me vuelva a casar, ¿no? José y su nueva esposa procedían de familias en las que las separaciones no eran algo habitual. Se llevaron en principio un gran disgusto, porque le estoy hablando del año 83-84, un disgusto porque casarse por lo civil, aquello todavía no estaba como hoy, porque hoy ya no. Y entonces yo les prometí nada más que intentaría que me dieran la anulación. Lo comenté con alguna amistades y yo estaba ya casado. Y me dijeron, pero hombre, Pepe, si tú estás bien, si a ti te va estupendamente, ¿tú para qué te quieres meter en el lío? Incluso habría alguno que otro, ya un amigo ya falleció, por cierto, que me dijo, Pepe, pero si es que la diócesis de Córdoba es de la más ultraderechista que hay, no sé qué. Digo, yo para mí decía, pero bueno, a mí eso tengo yo que verlo, yo es que soy así de terco, ¿no? Eso tengo yo, porque no creo que por muy ultraderechista que fuera o lo que sea, no creo que eso vaya a interferir con lo que está legislado. Procede o no procede y ya está, ¿no? Después de someterse a varias pruebas periciales y de unas diligencias que duraron varios años, obtuvo la nulidad y pudo casarse por la Iglesia con su nueva mujer. La complejidad y la larga duración del proceso, con el consiguiente coste económico, están para la jerarquía eclesiástica en la raíz de la gran desproporción que cada año se registra entre el número de divorcios y el número de personas que inician un proceso de nulidad. Fue uno de los debates centrales del último sínodo sobre asuntos de la familia, la Asamblea de Obispos que se reunió en los últimos meses de 2015. Y salió en ese debate sinodal la preocupación generalizada en todo el mundo por estos fieles divorciados. Entonces allí se le pidió al Papa que pusiera en marcha una reforma de los procesos para las causas de declaración de nulidad de los matrimonios, dando unas indicaciones concretas, haciendo unas propuestas concretas que el Papa ha recogido. La nueva directiva del Papa Francisco, plasmada en un documento legal denominado Motu Proprio, no varía los motivos para declarar nulo un matrimonio, pero sí cambia las normas procesales. El objetivo es simplificar y agilizar las causas, que pasan a depender de manera directa de cada obispo. Solo se necesita una sentencia favorable y no 2 como ocurría antes. En total habrá que esperar entre 3 meses y 1 año, frente a los 5 años o más que venía tardando hasta ahora conseguir una sentencia firme. Si ya están de acuerdo las partes con una primera sentencia en que se ve, o hay casos en que es tan explícito que no ha habido matrimonio, es tan evidente, pues que el propio obispo juzgue, con lo cual se establece un principio de justicia
que es la rapidez, el mayor diligencia, porque retardar la justicia ya es una injusticia. Una justicia que imparten los llamados tribunales de la Rota. El tribunal de la Rota primitivo es el tribunal del Papa, y cuentan que el Papa nombraba jueces y ellos, para ver las causas, se iban rotando. Se constituían grupos de 3 y para que en caso de apelación no fueran los mismos, iban rotando. Se llama turno rotal. La Rota de la Nunciatura de Madrid es una concesión para España. Es también una particularidad de nuestro país el tener un tribunal de la Rota en la Nunciatura de Madrid. Y es el que recibe las apelaciones de España, igual que el Tribunal de la Rota Romana recibe las apelaciones del resto del mundo. Además, en Andalucía Occidental existe un tribunal interdiocesano al que poder apelar sin necesidad de acudir al de Madrid. En una causa por nulidad no se celebra un juicio a la manera de la justicia civil, no hay vista oral y tiene otras particularidades. Interviene en el proceso de nulidad siempre una figura que también es característica del proceso canónico, que es el defensor del vínculo, que es siempre una persona que siempre está en pro del vínculo. Es como el abogado del diablo que hemos escuchado a veces, ¿no? Porque para un proceso sea judicial tiene que haber dos partes, tiene que haber contradictorios. Y como ciertamente muchas veces los dos cónyuges están de acuerdo en la nulidad de su matrimonio, o también puede ser que el otro cónyuge no comparezca en juicio, la contraparte siempre está, es el defensor del vínculo. El decreto del Papa no cambia las causas por las que un católico puede pedir la nulidad de su matrimonio. El error es la persona, el error doloso, el engañar, y no solamente el engañar, sino muchas veces el ocultar un hecho que sabes que si le cuento a la otra persona, a lo mejor no admite casarse conmigo. Luego está la simulación, personas que contraen matrimonio pero realmente pretenden otra cosa. Por ejemplo, pretenden salir de casa de los padres. Yo realmente no me quería casar, pero era la única manera de ser independiente. Lo importante es siempre que la persona tiene que ser capaz para asumir el matrimonio y libre. Y libre en el sentido de libertad interna, de conocer, o sea, de no estar equivocada, no tener error. Digo, es un abanico muy, muy amplio. En una reforma anterior, la de 1983, sí hubo cambios en el Código Canónico. Enfermedades psiquiátricas, inmadurez psicológica o incapacidad para asumir cargas del matrimonio como la fidelidad fueron aceptadas a partir de entonces como causas de nulidad, algo que agilizó los procesos. En España, hasta la aprobación de la Ley de Divorcio en 1981, la declaración de nulidad eclesiástica era la única vía para romper de manera legal un matrimonio. Pero era muy difícil lograrla. Gente con dinero recurría a tribunales de Estados Unidos, el Caribe o África. Un caso muy sonado en la época fue el de Julio Iglesias e Isabel Preisler, que lograron su nulidad matrimonial en 1979 en un juzgado de Nueva York. Aunque la entrada en vigor de la Ley de Divorcio provocó una caída del número de nulidades eclesiásticas, son muchos los famosos que siguen recurriendo a esta vía para poder casarse por la Iglesia con sus nuevas parejas. Hay muchos prejuicios con relación a los tribunales eclesiásticos. Para muchas personas la información que les llega a través de los medios de comunicación de las causas de declaración de nulidad son precisamente las causas de los famosos. Normalmente en los tribunales estamos trabajando con miles de causas. Son causas de personas sencillas de nuestras parroquias, personas que han presentado la demanda de nulidad y que han recibido la declaración de nulidad, pero que no salen en ningún medio de comunicación, que no le ha costado una millonada y que al final han resuelto esa duda que tenían al comienzo sobre la validez de su matrimonio. Uno de los cambios de mayor calado que ha introducido el decreto del Papa es económico. Desaparecen las tasas de los tribunales, que antes superaban los 1.000 euros en primera instancia y los 600 en segunda, y las diócesis deben ayudar a quien carezca de recursos a afrontar el coste de abogado y de las pruebas periciales. El Papa ahora nos pide incluso que insistamos en esto, que por cuestión económica nadie quede sin recibir justicia de la Iglesia a la hora de un proceso matrimonial.
Es decir, si hay los procesos, pues van a tender a ser gratuitos, pero lógicamente hay unos gastos de psicólogos, de peritos que tienen que decirnos si esa persona era madura, no era inmadura. Hay todos unos procesos de abogados y todo. ¿Qué se va a intentar? Pues ya se hace, ¿eh? O sea, las personas que no pueden, los propios obispados ayudan para que esa persona, por falta de dinero, no quede sin justicia, sin esa justicia sobre su matrimonio. Y esto el Papa nos ha dicho que hay que ponerlo más en acto. La jerarquía católica aconseja que siempre que haya dudas de conciencia sobre la validez de un matrimonio, se debe acudir a un tribunal para despejarlas, y espera que muchos fieles divorciados se replanteen su situación matrimonial irregular a los ojos de la Iglesia. En España, pues yo creo que hay una expectación dentro de la Iglesia. Creo que hay muchas personas católicas que han visto con esperanza esta reforma porque ven que pueden encontrar una solución a una situación que es difícil, que incómoda y que les plantea, pues, en muchos casos, como dice el Papa, ¿no?, un grave conflicto de conciencia, su situación actual como divorciados vueltos a casar. El Papa, presidente, eso es lo que nos ha dicho. No pretendemos favorecer la nulidad de los matrimonios, sino la celeridad de los procesos. No pretendemos introducir un divorcio católico, porque el matrimonio es indisoluble. Lo requiere el amor y el compromiso y esa unión que hacen los cónyuges. Amor y compromiso que la Iglesia Católica sigue exigiendo a quienes acuden a ella, que sea hasta que la muerte los separe. Es tan serio para mí lo de el matrimonio religioso, que cuando uno lo hace, eso sí, tiene que ser con la idea, con la conciencia de hacerlo para toda la vida. Es algo muy personal y con el convencimiento de que después de todo, pues es un sacramento que se recibe, es una apuesta que hace uno de por vida, y estupendamente. Como ven, la Iglesia también evoluciona y se va adaptando poco a poco. Y ahora, cuando rozamos casi las 10:15 de la noche, vamos a hablar de arte, porque falta muy poco para que en toda Andalucía empiecen a desfilar las imágenes de nuestra Semana Santa. Algunas son obras maestras del barroco y otras muchas han salido de las manos de artistas contemporáneos que han mantenido la tradición de este arte y nuestra fiesta más popular. Vamos a rescatar el trabajo y el sentimiento de algunos de los imagineros e imagineras más prestigiosos del momento, cuyas obras podremos admirar en las calles de nuestros pueblos y ciudades. Barro. Madera. Unas manos capaces de arrancar vida de una naturaleza muerta. Yo diría que me da vida la madera, ¿no? Yo cuando me pongo a tallar y tengo las manitas, las manazas estas, porque a mí me encanta tallar, cuando veo la viruta del cedro, de la caoba o del ciprés, la verdad es que me da vida. Yo no puedo estar sin trabajar y sin tallar. Me da vida, la madera me da vida. Parece que puede que ese día ni coma, pero cuando comienzo algo me alimenta, y es verdad que mi señora me tiene que llevar muchas veces porque me quedo horas y horas ahí metido en mi estudio trabajando y me alimenta, sí. Es un gozo para mí, es mi vida, es mi trabajo, pero al mismo tiempo es un gozo. El gozo de concebir, de transformar en 3 dimensiones los pensamientos, de ponerle rostro a la devoción popular. Yo siempre he dicho que como esta profesión es vocacional, a nosotros lo que realmente nos paga es ver la obra terminada y la devoción y la admiración con que la gente y el sentimiento con el que la gente la coge cuando llega a su sitio de destino. Eso es lo que a ti realmente te compensa y te paga tantos días, tantas horas de trabajo, porque es un trabajo que es duro, no es un trabajo... Es un trabajo muy bonito, maravilloso, pero es un trabajo que el día a día es pesado y es duro, ¿no? Tiempo para crear, para moldear, para tallar, pero sobre todo tiempo para aprender, para que la técnica troquele definitivamente la vocación que un buen día se asentó.
fue a raíz de un besamano de la Virgen del Dulce Nombre, de San Lorenzo, y me impresionó. Y al llegar a mi casa con las estampas de recuerdo, me formulé una pregunta, de que si yo fuera capaz algún día en el futuro de hacer una imagen tan bonita como esa. Y así fue todo. Lo cierto es que Jesús llevaba esa vocación en los genes. Es bisnieto de Antonio Castillo Lastrucci, el imaginero que revolucionó los pasos de misterio en la primera mitad del siglo XX. La evolución del paso de misterio es que es la composición, o sea, él lo componía como una escena de teatro, congelaba un momento exacto, ¿no?, dentro de la pasión, y después las vírgenes pues le aportó un rostro andaluz, ¿no?, de tez morena, con los ojos oscuros. En un principio de mi carrera intenté emularlo, ¿no? Luego con los pasos de los años sacas tu personalidad a flote, ¿no?, y es lo más bonito, ¿no?, el tú aportar de tu cosecha a la imaginería algo, ¿no? Y con el paso de los años, pese a las distancias obligadas por el tiempo, ha conseguido que sus creaciones procesionen junto a las de su bisabuelo. En varios misterios por Andalucía, inclusive en Alicante, que en un misterio que dejó mi bisabuelo sin hacer, la Magdalena, en el año 2002 yo pude hacer esa imagen, y después también en San Fernando, Cádiz, hice un San Juan para completar el misterio que dejó inconcluso mi bisabuelo. Es el inicio de un proceso largo, complicado y sobre todo delicado, que el imaginero repite una y otra vez en cada una de sus obras. Actualmente me encuentro trabajando en este Cristo Nazareno, que va para Ibiza. En un primer momento le hice a la hermandad el boceto de barro, que está aquí, y después lo que tengo ahora es la réplica en madera, ¿no? Se hace por separado, la cabeza por un lado, el cuerpo por otro, los brazos por otro, las manos por otro. Por ejemplo, ¿ves? Todo se hace por separado. Cuando estas imágenes acaban en la calle, se convierten en el mejor reclamo de la obra del artista. A medida que vas trabajando, a medida que vas llevando tiempo en la profesión y vas tocando diferentes puntos de España, pues te vienen desde muchísimos sitios los encargos, ¿no? Nosotros ahora, por ejemplo, estamos trabajando para Bilbao, para Tenerife, para Jaén, para Valencia, porque se ve el trabajo de un sitio a otro. Ahora, por ejemplo, en el caso de Internet, pues el acceso a las páginas personales es mucho más fácil y la gente de fuera puede acceder a una página tuya personal donde está viendo tu obra y ponerse en contacto directo contigo en un momento determinado, ¿no? A Lourdes no le falta tarea. Ahora mismo tiene encargos para los próximos 7 años. Ha conseguido asentarse en un mundo que secularmente ha sido cosa de hombres. Cuando yo empecé hace 12 años no había ninguna chica metida en este tema. Y en el mundo de la imaginería, pues hoy por hoy parece que se están animando bastante y que están empezando a tomarse esta vocación, digamos, un poco más a serio y un poco más activamente, ¿no? En montar taller como primera persona, no a sombra de un maestro, ¿no?, o trabajando para otra persona. De hecho, desde que la imaginería tomó auge allá por los siglos del barroco, solo teníamos constancia de la existencia de una mujer que se dedicara a estos menesteres. A ella, Luisa Roldán, la Roldana, que llegó a ser escultora de la corte con Carlos II y Felipe V, se le atribuye la autoría de la Macarena. En Lourdes, muchos han querido ver un trasunto de aquella pionera. Para mí es un orgullo, la verdad, porque admiro la obra de ella y admiro su vida y cómo la desarrolló y todo, ¿no? Y más en la época en la que le tocó vivir, ¿no? Pero bueno, es la comparación fácil en ese sentido, puesto que en toda la trayectoria de la imaginería, en tantos siglos, solamente se la ha conocido a ella, ¿no? Entonces, pues ahora me pasa eso, ¿no? Que gente que sabe que hay una mujer imaginera, la tendencia es a compararte con la Roldana. Y a muchas personas, pues no les sienta bien la comparación porque piensan que esa comparación, en vez de por la profesión, es por el trabajo, ¿no? Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Con el auxilio de un par de ayudantes, Lourdes consigue entregar a tiempo los encargos que en muchas ocasiones van más allá de hermandades y cofradías y quedan en manos de particulares. A la persona que le gusta realmente el arte, su gran ilusión es tener una obra de arte en su casa. Y yo me encuentro con muchísimos particulares que especialmente no son gente de dinero, son gente normal y corriente y que, bueno, pues poco a poco van ahorrando y se lo gastan en lo que realmente le hacen a ellos ilusión, que es tener una obra de arte de imaginería en su casa, por ejemplo. Pero donde realmente más se luce el arte de esta imaginera es entre la gente que sigue la Semana Santa.
El primer paso de misterio que yo hice fue el de la borriquita de Linares. Lo que ocurre es que encargo gordo, el encargo gordo por envergadura porque son muchas figuras, ¿no? Y entonces eso supone que son 4 o 5 años seguidos de trabajo. Pero por otro lado dices, bueno, un titular también es muy importante, ¿no? Entonces mis primeros trabajos como titulares fueron para Algeciras, fueron para la Hermandad de las Tres Caídas de Algeciras, fueron los primeros titulares que yo hice, tanto de Virgen como de Cristo. Trabajos que las más de las veces salen fuera de Andalucía. Esta imagen, que es para un misterio de la Santa Cena de Valencia, ahora mismo lo que se está haciendo es el boceto de la imagen del titular, del Cristo. Esta imagen va a ser para ampliar, con lo cual a mí lo primero que me interesa es encajar toda la volumetría de los paños y lo último que se trabaja, en mi caso, es el tema de la cara y de las manos, para que no se me desproporcione, y por eso es lo último que se trabaja. Se deja bocetado, se termina todo lo que son los pliegues y los paños y ya luego pues se termina lo que forma parte de la cara y de las manos y de los pies, que es un tema más puntual. Lo que no es puntual es el sentimiento que los imagineros imprimen en sus obras, un sentimiento que por las características de su arte generalmente ha de ser religioso. Yo, beato, no soy creyente, sí soy, desde luego. Y cofrade, hay que ser cofrade. No olvidemos que la imaginería es una rama importantísima de la escultura, que es la gran madre, pero no por eso menospreciarla ni nada, es dificilísimo, ¿no? Sobre todo que llene a la unción, a la devoción y que llegue al pueblo, que es lo importante, ¿no? Las buenas esculturas comenzaron muy pronto a salir de las manos de Luis Álvarez Duarte, maestro de imagineros y hacedor de buena parte de las tallas que veremos estos días. La primera gran obra, la primera soy yo monaguillo en San José Obrero, tenía 12 años y tallo la primera imagen de la Virgen, ¿no? Que está en la parroquia de San José Obrero, y la hago allí en la sacristía. Y después ya la primera gran obra, según los entendidos míos, es la Virgen de Guadalupe, de Sevilla, que no se me encarga, sino que yo hago la Virgen, me entero que la hermandad está buscando una dolorosa titular para el palio, le hago una foto y me presento con la foto. Mire usted, yo he hecho esta Virgen, y nadie se lo creía, claro. Yo tenía 15 años. Y nadie creía que aquel niño rubio, menú, había hecho la talla de la Virgen de Guadalupe, y fueron a verla y encantó. Comenzó así una andadura por los intrincados vericuetos de las tallas barrocas, a las que Álvarez Duarte ha conseguido imponer un estilo que va más allá de las convenciones asumidas durante siglos. La primera imagen con ojos claros que se hizo en toda Andalucía fue la Virgen famosa de la Paloma, que la tallé yo en el año 69 para Málaga, ¿no? Y no es la Virgen clásica con nariz aguileña, es un poquito de nariz respingona y en los ojos claros, fabricados por mí, con cristal. Siempre hay que poner el granito de arena y el sello particular de cada artista, ¿no? Bueno, después hay un hito grande en mi vida, que es cuando hay el fuego en el año 73, que es el Cristo del Cachorro, famoso Cristo de la Aspiración, y portentosa talla, la Virgen se quemó totalmente y la Virgen se me fue encomendada a mí, la Virgen del Patrocinio, ¿no? Fue un hito impresionante en mi carrera. Una brillante carrera cimentada en el conocimiento de lo que antes se ha hecho y con las miras puestas en cuanto se realiza a su alrededor. Yo personalmente me considero abierto a todas las tendencias, porque yo estoy abierto. A mí me gusta artísticamente desde Henry Moore hasta todo. El método de Kandinsky me encanta, pero claro, en lo mío yo soy, como imaginero, soy de lo más ortodoxo. A mí me gusta ser que me digan que pertenezco a esa ortodoxia de imaginero clásico, imaginero con lo que conlleva la palabra, ¿no? O sea, innovando, pero y creando dentro de lo que está todo creado, haciendo nuevas cosas, pero qué duda cabe que me gusta que me digan es ortodoxo, imaginero de los antiguos. Porque lo difícil es precisamente eso, ser imaginero en el siglo XXI. Todo el mundo no sirve para imaginero. Hay quien se llama imaginero, pero ya es bueno haciendo profano, la escultura profana, mal llamada profana, escultura civil, ¿no? Digamos, y haciendo imaginería no llega, ¿no? Eso es un punto de unción que es como el pellizco en el cante de Camarón, el pellizco de Caracol o de Mairena, o el baile, no sé, el baile del antiguo Pastor Imperio, como bailaba esa mujer, o el toreo, todo tiene un pellizco, todo el mundo no es igual. Hay buenos profesionales, pero no todo el mundo tiene ese pellizco, ¿no? Y yo creo que eso pasa con la imaginería.
Ahora llena el tiempo con su mayor proyecto, un paso de misterio completo para la cofradía de Jesús cautivo y rescatado del Polígono San Pablo de Sevilla. Hermandades nuevas, imágenes que salen por primera vez. Parece que este oficio aún tiene una larga vida por delante. Hay siempre trabajo y yo creo que el arte por derecho y la gente saben dónde ir, saben dónde encargar las cosas, y hay mucha juventud muy buena que está estudiando y está prometiendo mucho en todas las artes de la imaginería. Hay orfebre, doradores, bordadores, muy buenos, hay gente estupenda. Gente estupenda que, como todos, habrán de hacer su propia senda, mirándose en los espejos que abarrotan las hornacinas y los lienzos de nuestros templos. Me quedo, con todo mi respeto para todas, que me encanta, pero a mí hay un Cristo que me apasiona porque creo que es el culmen del barroco y es lo máximo, ¿no? Cómo se despide el gran barroco del 17, se despide con el cachorro, ese sudario, esa barba sin tallar, simulada nada más, ese pelo, esos paños de pureza, esa proporción del cuerpo es impresionante. A mí el cachorro, de verdad, aparte de como Cristo, como escultura, es que es impresionante, vamos. Me dijo Henning Halve, un médico impresionante, ahí en la Facultad de Medicina, en disección, además él estaba en disección, y me dijo, estaba el cachorro fotografiado, y dice, Luis, se puede estudiar anatomía en el cachorro, la anatomía humana, de la perfección que tienen todos. Y yo pienso que es único, para mí es sublime. Sublime pasión que desde hace siglos se ha instalado entre nosotros y que no parece que de momento vaya a dejarnos. Sublime quehacer al que nos hemos habituado de manera tal que a menudo olvidamos que tras esas imágenes tan veneradas se oculta el desvelo, el afán de esos artistas que dan forma a la devoción. Son manos que dan forma a un sentimiento popular. Les dejamos ahora con el programa 75 minutos, que precisamente les va a mostrar algunas de las nuevas cofradías. Y nosotros nos vemos después de Semana Santa. Que pasen unos días de fiesta muy buenos. Venga, hermano, que está levantando.